El CIS publica una encuesta realizada plena polémica por la reforma judicial. El Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, publicará este miércoles, a las 12:30 horas, su último barómetro del año, una encuesta que fue realizada en plena polémica por la reforma de la sedición y la malversación, y por las revisiones a la baja de penas a delincuentes sexuales en aplicación de la ley del solo sí es sí. El anterior barómetro, del mes de noviembre, se cerró tras anunciar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se suprimiría el delito de sedición, pero aún no se había iniciado la tramitación de esa polémica proposición de ley que ha acabado reformando varios artículos del Código Penal incluso de otras leyes también orgánicas. Pero las entrevistas para el estudio que se dará a conocer este miércoles ya se realizaron en los primeros días de diciembre, con las enmiendas registradas para ampliar el objeto inicial de la supresión del delito de sedición y añadir otros asuntos como la reforma de la malversación, el cambio del sistema de elección del Tribunal Constitucional o el delito de enriquecimiento ilícito. Lo que ya no recogerá será la decisión del TC de parar la reforma judicial introducida vía enmienda. Escalada de tensión. También es previsible que se reflejen en las respuestas de los encuestados el clima de crispación que ha vivido el Congreso en las últimas semanas por el incremento de la tensión y los insultos en el hemiciclo por esa reforma y por el inicio del goteo de revisiones de penas por la ley de libertad sexual. En esos días, Vox y Ciudadanos retaron también al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a presentar una moción de censura contra el gobierno de Sánchez por hacer una reforma a la Carta del Código Penal para beneficiar a los condenados por el proceso. Hace un mes, en el barómetro de noviembre, el instituto que preside José Félix Tezanos amplió a 5 puntos la ventaja del PSOE sobre el PP, que caía 1,5 puntos en solo 30 días. En concreto, el PSOE obtenía una estimación de voto del 32,7%, exactamente lo mismo que el mes anterior y su mejor porcentaje de la legislatura. Tras haber empezado con un 28% en las generales de noviembre de 2019, el PP pasaba del 28,7% de octubre al 27,2% de noviembre, aunque seguía muy por encima del 20,8% con el que arrancaron la legislatura en las urnas. Ruptura en CES. El único partido que subía en intención de voto en noviembre era Vox, que en octubre había marcado su cota mínima de la legislatura, 8,8%, y se recuperaba llegando al 10,1%. Pero la tercera plaza seguía en manos de Unidas Podemos, con una estimación del 12,2%, 5 décimas menos que en octubre. En cuanto al resto de formaciones, Ciudadanos se quedaba muy lejos, con un 2,5%, más de 4 puntos por debajo de su resultado de 2019, que precipitó la dimisión de Albert Rivera. El barómetro de diciembre será el primero que se publique tras la decisión del vicesecretario general de CES, Mundo Val, de romper con la presidenta del partido, Inés Arrimadas, al presentar su propia candidatura para la Asamblea de enero, en el marco de su proceso de refundación.